Bien, mis hermanos, bendiciones para todos. La paz de Dios es con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Y vamos a estar hablando hoy de lo que es el atrio. ¿Qué es el atrio? Acá estamos en la página 109 a la página 118. Estaremos también en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 9 al 19, o Éxodo 38, 9 al 17, que es la misma lectura. Cuando hablamos del atrio nos referimos a todo el perímetro que cubría el atrio con sus cortinas. Acá en la pizarra tengo algunos detalles para ir entrando en el tema. Y vamos a ver que el atrio tenía 4 partes. Las partes se conocen como norte, sur, este y oeste, o norte, sur, oriente y occidente. Cuando hablamos del oriente, es la parte este. Cuando hablamos del occidente, es la parte oeste. Era en forma de rectángulo. Ellos tienen una forma rectangular. Y tenía sus medidas, tenía sus columnas, sus bases, tenía las estacas y tenía las cortinas. Vamos a ir haciendo de una manera de bosquejo, parte por parte, porque la información es bastante. Vamos a tratar de cubrirlo lo más sencillamente que podamos. Vamos a comenzar entonces con las cortinas. La cortina del sur, que es esta parte de acá abajo, todo esto eran cortinas. Y la cortina del norte es toda esta parte de arriba. Y es que en esta cortina habían 100 codos. Eran de 100 codos. Desde aquí, desde este extremo hasta este extremo, habían 100 codos. Desde este extremo de la parte de arriba hasta esta parte de aquí, es decir, que estos dos lados laterales eran exactamente idénticos. Y 100 codos, es igual a 150 pies en nuestro lenguaje. Además de el número 100 tipifica la madurez total. Son 100 codos en el lado norte, 100 codos en el lado sur. El número 100 tipifica entonces la madurez total. En el área este, que es el área del oriente, y el área oeste, que es el área del occidente, dice que había una medida de 50 codos. 50 codos en nuestro lenguaje sería entonces 75 pies. Y el número 50 representa el año de jubileo, representa libertad. Esto es en el lado este y lado oeste. 15, la cortina del este. Aquí hay una diferencia porque la cortina del este, que es este lado de acá, ¿se acuerdan que en algunos videos atrás mencionamos que había una puerta? Y esta es la puerta. Aquí había 4 columnas y hay 30 pies de ancho en esa puerta. Y solamente los lados laterales es donde estaba entonces la cortina de lino fino. Esa cortina de la puerta para acá, de la puerta hacia acá y de la puerta hacia allá, sin contar la puerta, era de 15 codos. 15 codos es igual a 22 pies y medio. Dice la puerta del atrio, que es esta que está aquí, donde estas 4 rayas que alargué un poco. Esa es la puerta que medía entonces 20 codos, que esto es igual a 30 pies. El número 15 representa la gracia abundante. Número 15, gracia abundante. También la cortina tenía su altura. La altura de la cortina entonces viene siendo de 5 codos. Esto es igual a 7 pies y medio. El número 5 es igual a gracia. Número 5 representa la gracia. Esa es la altura de la cortina. Y todas las cortinas, es decir, sin contar la puerta, todas las cortinas a vuelta redonda, completamente, todo el perímetro del rectángulo del atrio era igual a 300 codos. 300 codos viene siendo 450 pies.
Y el número 300 representa o simboliza el remanente fiel. En el año 50 hay una simbología mayormente concentrada en el número 50. En el número 50, en el libro de Levítico capítulo 25, dice que se celebraba el día de el año sabático, el año del jubileo. Y en esa fiesta, había cada 7 años, se contaban 7 años, 7 semanas por 7 años. Viene siendo el número, sería 7 por 7, es igual a 49. Pero en el año 50 se llamaba año de jubileo. Y en el año de jubileo era el año donde se le devolvía las propiedades a aquel que por alguna razón tenía que venderla o alquilarla o hipotecarla. En el año 50, el año de jubileo, esa propiedad le era retornada, o sea, la compraba nuevamente, tenía derecho a recibirla, a retomarla en el año 50. Este año 50 se celebraba mayormente en el mes de Tisri. Mes de Tisri, que es el día 10 del mes, que era el día de la expiación. ¿Qué se hacía en este año? En este año dice la Biblia que, en el capítulo 25 de Éxodo, dice que en este año de libertad se tocaban las trompetas. Y al sonar las trompetas, la gente entonces iba y reclamaba lo que le pertenecía. Dice que la tierra se le daba descanso. Todo ese año no se podía ni sembrar ni cosechar la tierra. Era un año de jubileo para bendecir no solamente a la nación de Israel, sino también para bendecir la tierra. En este año también dice que se le daba libertad a las personas esclavas. Las personas que habían sido esclavas porque para poder retener o para poder sobrevivir, que vendían su propiedad, quedaban entonces esclavos de aquellos que le vendieron, porque ya no tenían el dinero para comprar o para sus quehaceres, y tenían que venderse como esclavos para poder sobrevivir. Pero en este año 50 a ellos le era devuelta su libertad. En el año 50 quedaban totalmente libres. Este año de jubileo es el año de la libertad. Año de la libertad. Que representa a Cristo. En el Nuevo Testamento leemos entonces en el libro de Hechos capítulo 2, donde el día de Pentecostés, también se conoce como el año de Pentecostés, 50, representa Pentecostés. El día de Pentecostés fue donde Dios entonces libertó, salvó a aquellas multitudes, aquel grupo de personas que habían venido de otras naciones a celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Eso fue el año entonces de jubileo, el año de libertad. También en Lucas capítulo 4, Jesucristo menciona este año. Dice, Dios me ha ungido, me ha enviado a sanar, a libertar, a celebrar el año agradable a Dios. Se refiere entonces a el año del jubileo. En la Biblia, en el libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 32, la Biblia menciona diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. En Juan 8:36 menciona, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son dos textos diferentes. Bien, 50 años se celebraba entonces
el año del jubileo, libertad. En el tiempo del Nuevo Testamento representa entonces la persona de Cristo. Cuando Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, pasa por el sacrificio, pasa por la persecución, por el sufrimiento, muere, y en el año 50 después de Cristo, 50 días después de Cristo, en el día de Pentecostés, es donde se cumple entonces esta libertad, donde todos quedaron libres, perdonados sus deudas, libres de el pecado. En el tiempo de Israel, en el desierto Sinaí, dice que las cortinas eran de lino, estamos aquí, el lino torcido, y este lino torcido mayormente se encontraba en Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, en el capítulo 12, versículo 30 en adelante, dice que los egipcios le dieron todas sus riquezas a Israel. Dice que Israel despojó a Egipto de sus riquezas al salir de Egipto hacia el desierto Sinaí. Y estas cortinas, o este lino fino, era bien conocido en Egipto. Lino torcido. Hay dos clases de lino. Hay un lino común, un lino natural, pero había un lino torcido. Dice que este lino era mucho más resistente, mucho más fuerte, resistente al calor. Y este fue el lino que se utilizó para construir entonces todo lo que es el atrio. El lino, como mencionamos en algunas de las clases anteriormente, el lino representa la justicia de Dios. La justicia de Dios representa el lino torcido. La altura de estas cortinas, la que dijimos que era de 5 codos, era a vueltas redondas. Era totalmente todo completo de 5 codos de altura, quiere decir que pasaba los 7 pies y medio, sobre 7 pies y medio o un poco más. Cualquier persona que caminara alrededor del atrio no podía ver nada de lo que acontecía dentro del área del atrio. Toda la administración de los sacerdotes no podía ser vista de la parte, de afuera. Tipifica entonces una separación de Dios con el hombre, con el mundo. Que hay una separación de lo que es el mundo y lo que era todo lo que era santidad, todo lo que representa a Dios, y todo lo que está afuera representaba a el mundo, el hombre sin Dios. Si el hombre quería, cualquier persona que quería ver o ser partícipe de lo que estaba aconteciendo dentro de el atrio, la meditación de los sacerdotes, tenía entonces que tomar ofrenda, tenía que reconocer su pecado, tenía que llegar a la puerta donde estaban los sacerdotes para entonces poder entrar dentro del atrio. No había ninguna otra manera de entrar al atrio. Recuerde que la puerta del atrio representa a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada por aquí se podía hacer. Todo tenía que llegar a la puerta, y en la puerta donde se presentaba el pecador, y sí podía entrar a la sesión del atrio, aquí al lugar del holocausto. No había otra entrada. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice que el pecado entonces lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay uno justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice que el esfuerzo humano jamás nos llevará entonces a lo que es Dios. Hay que humillarse, caminar hacia la puerta
y la puerta es Cristo. Cristo nos recibe entonces y nos perdona, nos recibe y nos da el perdón. Todo esto tiene que ver entonces con el asunto de las cortinas. Estas cortinas también tenían un tipo de argolla. Un tipo de argolla. Entre cortina y cortina había como un tipo de argolla. Y por ahí entonces es que se unía. Una cortina medía hasta 30 pies. Y esta 30 pies. Y por ahí era que se estaban uniendo. Por ahí era que se unían las cortinas hasta que formaron todo el atrio. A vuelta redonda. También en el atrio tenemos las columnas. Y en estas columnas, estaban las columnas, había un total de 20 columnas. De aquí a acá habían 20 columnas. Y de esta área hasta esta área, que es la parte sur, también habían otras 20 columnas. El número 20 simboliza entonces lo que se conoce como la perfección. Perfección. ¿Qué es la perfección? Número 20, la perfección. Entonces, eso es del lado norte y del lado sur. Acá en el lado occidental o el lado oeste, si le llaman en el capítulo 27, en el verso 12, capítulo 27, verso 12, dice que habían 10 columnas. Hay 10 columnas. Es decir, de aquí habían 10 columnas. Y el número 10 representa o simboliza el orden divino. Número 10 representa el orden divino. ¿Okay? Acuérdense de los 10 mandamientos. Acuérdense de las 10 plagas. Todo ese orden divino, todas las cosas, eso del orden divino, representa el número 10. En la parte oriental o la parte este también hay 10 columnas. La diferencia es que acuérdense que mencioné un video donde habían las 4 columnas, los 4 interés que están aquí en entre medio, que es para la puerta, y solamente entonces hay 3 columnas en este lado y 3 columnas en este lado. Se viene siendo 3 columnas. En el lado oriental, repito, en el lado occidental son 10 columnas. Aquí hay 75 pies. Y en el lado oriental, oeste, son 10 columnas, pero la diferencia es de que está la puerta que mide 30 pies. O 20 codos. Pero sí había. El número 3 representa entonces a la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, o los atributos de Dios. Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Estas columnas estaban hechas entonces de madera de acacia. Y la madera de acacia era una madera que se daba cerca del Sinaí, una madera resistente al calor, una madera que no, la polilla no la afectaba, una madera que tampoco el gusano podía comer, una madera que era rojiza, bien rojiza, resistente al calor.
Y esta madera o este árbol de acacia representa tanto a Cristo como a nosotros. Que representa a Cristo, la madera de acacia representa a Cristo y también al hombre. ¿Okay? Cristo hombre y al hombre humano, a nosotros, nos representa esa madera de acacia. Cuando contamos las columnas, dice que había por todas 60 columnas. Son 60 columnas por todas. ¿Ok? 20, 20, 10 y 10. Son 60 columnas por todas. Y el número 60, creo que lo mencionamos en una ocasión, representa entonces el orden divino. Es un número compuesto de 10. Número compuesto de 10 y de 6. ¿Verdad? El número 10 y el número 6. El número 10 representa el orden divino y el número 6 representa al hombre. ¿Cuál es la función de esas columnas? Era sostener, aguantar a todas las cortinas, todo el atrio era sostenido sobre estas columnas. De aquella manera que esto era sostenido por las columnas, todas las cortinas. De esa manera Dios nos sostiene a nosotros. O sea, no podemos sostenerlo o subsistir si Dios no interviene en nuestra vida. No podemos servir a Dios si Dios no es parte de nuestro ser. De esa manera el atrio no podía funcionar, no podía quedarse de pie si no hubiera sido sostenido por las columnas. O sea, las cortinas necesitaban un lugar donde ser sostenidas. Entonces, en el mundo o en la tierra, vamos a decir la tierra, este árbol de acacia, ¿okay? El árbol en el mundo era un árbol. En el mundo, eso representa al hombre cuando estamos en el mundo. En el mundo o la tierra, vamos a escribir aquí. Tierra. Luego el árbol cuando es cortado. Cuando es cortado es apartado de la tierra. ¿Okay? Fuera de la tierra. Es apartado de la tierra. Luego de ser apartado de la tierra, tiene otros usos. En este caso, se tornea o se lija y se le dan otros usos. Se construyen casas, se construyen varias cosas con lo que es madera. De la misma manera, nosotros entonces, fuera de Dios, somos como ese árbol dando fruto, pero fruto, ¿verdad? En el mundo. Luego, cuando somos cortados entonces del mundo y somos entonces añadidos a Cristo. Pasamos entonces por lo que es la manera de tornearnos, manera de formarnos para convertirnos, para hacer a la imagen de Cristo. En el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, habla de la siguiente manera. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo. En estas columnas, vamos a ver si puedo hacer. En estas columnas había también otros materiales. Había otros materiales en la columna y uno de los materiales que tenía la columna era la plata. Plata, material costoso, material de calidad en aquel entonces.
La columna la tengo aquí más o menos, la dibujé, no soy un dibujante, pero más o menos para que puedan entender de la manera, lo que es una columna, de la manera que estaba, hecha, de la manera que la formaron. La columna, lo que se llama los capiteles, es la parte de arriba. Estoy aquí, la parte de arriba. Esto aquí es el capitel, la parte de arriba. Es el capitel. Y el capitel estaba hecho de plata. La plata tipifica redención. Redención es ser liberado, rescatado o se pagó el precio para ser libertado. La parte de arriba de esa columna era de plata. Luego había una soga. Aquí hay diferentes comentaristas. Unos dicen que esta soga que amarra la columna de arriba hacia la estaca, uno dice que era de pelo de cabra, porque tipifica el ministerio de Cristo como profeta. Cuando Cristo vino, dice que había lino, pero que al mismo tiempo tenía una hebra, una torcedura de pelo de cabra. Otros dicen que solamente era de lino, porque el lino representa la humanidad de Cristo. Este lino torcido era un lino resistente y representa a la humanidad de Cristo, que se hizo pecado por nosotros. Aquí estamos con la cuerda, la soga. Luego la madera de acacia, como ya le expliqué, es la madera rojiza, que representa la humanidad de Cristo como hombre, pero también representa a nosotros como seres humanos. Estaban todas estas columnas conectadas una con la otra, dependiendo de la puerta que es Cristo. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo. O sea, en esta área de acá, aquí está entonces una base de bronce, que es la parte de abajo de la columna, y el bronce tipifica el sufrimiento de Cristo. Está en la base de bronce. Y acá entonces vemos la estaca, donde representa entonces la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 49, 7 y 8 dice que ninguno de ellos podrá en gran manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En otras palabras, el único que tiene poder para redimirnos de pecado se llama Jesucristo, y lo hizo a través de su sangre, a través de su sacrificio. En Romanos capítulo 3, versículo 24, también menciona, dice que Dios adquirió el derecho con toda justicia en Cristo para darnos justificación. Dice que antes de que el hombre existiese, ya Dios había provisto la redención a través de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. Y no solamente nosotros, sino también que menciona la creación en Romanos capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. Dice que la misma creación gime también a una por su redención. En el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 31, Pablo menciona diciendo: el que se gloríese en el Señor. También las columnas, también en un comentarista que estaba verificando, dice que habían como unas varas que cruzaban y conectaban una columna con la otra. Estaban conectadas las columnas una con la otra para darle más fortaleza. Y cada una de estas varas dice que se unían con una columna con la otra, y eran también de plata, y representaban entonces a los creyentes, la redención de los creyentes. En el libro de Efesios,
hay una comparación de lo que es de lo que son estas columnas. Efesios capítulo 6, versículo 15 al 17. Ya usted ve que la columna tiene el capitel arriba de plata. La columna es completamente de acacia y su base es de bronce. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente: se calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se compara la base de bronce, la compara con los pies de los que llevan el evangelio, los pies calzados de los que llevan el evangelio, y el yelmo de la salvación, que es la espada de Dios, la espada del Espíritu, perdón, la representa entonces con lo que es la redención de Cristo, que viene siendo acá el capitel de plata. Somos entonces, somos salvos, somos redimidos, somos salvos por la redención de Cristo. La plata, el bronce y la acacia, todo tipifica la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuerda o la soga representa su sufrimiento, su conexión con el mundo. En el libro también de Efesios, capítulo 2, versículo 20 al versículo 21, voy a leer lo siguiente. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todas las columnas, todas estaban unidas a la puerta. Toda la conexión, todo el atrio, todo está conectado con la puerta. Todo señala entonces a Jesucristo. La vara de plata conectadas a la puerta también dan una representación. Dije que hay una vara de plata que cruzaban por encima, parece, y se conectaba entonces también a la puerta. Toda la fuerza de la cortina del atrio estaba todo basado en la puerta. Nadie puede sostenerse por sí mismo, porque la redención viene de Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación, no hay perdón de pecado, no hay redención. Todo señala a la puerta. No se olviden, tenemos que mirar a Cristo que está aquí, es en la puerta, representando a la humanidad por el perdón. En el libro de Juan, capítulo 15, Cristo menciona y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Apartados de mí nada podéis hacer. En el libro de Efesios también, capítulo 3. Efesios 5, 23. Lee de la siguiente manera. Dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 23. En Romanos capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 5. Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento señalan a la persona de Jesucristo. Cristo sigue siendo la puerta, el único camino al cielo, el único mediador de Dios y los hombres. Bien, las estacas también tenían una función. ¿Okay? Aquí vemos la estaca en esta área. Y las estacas eran todas
Éxodo 38, 20, dice que todas las estacas del atrio eran de bronce. Todas las estacas eran de bronce. ¿Sí? Y ya bien mencionado que el bronce tipifica fortaleza, resistencia o juicio. ¿Sí? El bronce tipifica fortaleza, resistencia y juicio. Juicio. Y todas estas estacas estaban hechas de, no dice el número de estacas que eran muchísimas porque habían estacas alrededor de cada columna, tenían sus estacas. Aquí dentro de lo que se conoce como el tabernáculo de reunión, también había muchas estacas. No hay un número de cuántas eran, pero sí todas eran del mismo material, eran todas de bronce. Las estacas eran las que sujetaban totalmente el atrio alrededor de todo el tabernáculo. ¿Okay? Si las estacas entonces no se podía sostener nada. Tan importante eran las cortinas, como lo eran las columnas, como lo era la estaca, como lo era la soga, la cuerda. Todo tenía su propósito y nada hubiera sido, ¿verdad?, firme o estable si no se hubiese llevado a cabo cada detalle que Dios le había dado a Moisés para la construcción de este tabernáculo. Tenemos un Dios detallista. Entonces Dios se fijó en cada detalle y de la misma manera se lo entrega a Moisés, y Moisés tuvo el cuidado de hacer todo como Dios se lo había detallado. Las estacas entonces representan entonces la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso las estacas no estaban enterradas profundamente en tierra, sino que estaban enterradas solamente hasta mitad, tipificando la muerte dentro de la tierra y la resurrección de Jesucristo, conectado entonces con la soga que conecta a la columna que es el hombre. O sea, la resurrección y la muerte de Cristo nos dio entonces redención, salvación y perdón de pecados a nosotros que somos la iglesia, que cada columna, cada una de ellas representa a el creyente, como el cuerpo, como la iglesia de Cristo. Dice que la iglesia, de la misma manera que estaba sujeta todo el tabernáculo, estaba sujeto a estas estacas, de la misma manera la muerte y la resurrección de Cristo, estamos sujetos nosotros su iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 38, versículo 35 al versículo 39, Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios proveyó todo este santuario, todo este ritual, todo este ministerio para darle perdón y para recibir, para acercar, para santificar a Israel. El amor de Dios también da entonces a Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, y por amor nos trae entonces a nosotros el perdón y nos trae a nosotros la vida
eterna. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Cuando Dios proveyó a Israel, todo el que obedeció, todo el que siguió las normas, Dios proveyó para ellos y ninguno de ellos se perdió. Solamente se perdieron cuando comenzaron a desobedecer. Vivieron en un desierto por 40 años y no perecieron por el desierto, no perecieron por la inclemencia del tiempo, perecieron por la desobediencia a Dios. Pero mientras obedecieron a Dios, fueron santificados en el desierto, vivieron en el desierto, Dios les suplió en el desierto. Por eso Pablo dice ahora que ¿quién nos separará del amor de Dios? Si la angustia, si la muerte, si la tempestad, si el hambre, si nada. Nada separó a Israel de Dios, solamente la desobediencia. Y en el tiempo presente vivimos en el mismo lugar. Solamente la desobediencia a Dios nos apartará de su amor. Si obedecemos, el amor de Dios estará siempre con nosotros. Y para terminar, vamos al libro entonces de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Dice lo siguiente: dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Esto se cumple en Mateo capítulo 2, versículo 15, hablando de cuando hubo la persecución contra los niños en Jerusalén por parte de Herodes. Dice que la familia de Cristo, de María, José y Jesucristo, bajaron a Egipto. Y luego que pasó, que murió Herodes, murieron aquellos que perseguían a Cristo, al niño en ese entonces. Dice entonces que José tomó a María y volvieron entonces a la tierra de Jerusalén. Y ahí se cumple lo que dijo el profeta Oseas, cuando dice, con cuerdas de amor os atrae, porque dice la palabra, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, cuando Cristo estaba en Egipto, Dios lo llama entonces, y allá Cristo cumple entonces su ministerio, su propósito en Jerusalén. Hasta aquí entonces cubrimos entonces lo que es el atrio. Y la próxima clase, Dios mediante, que estaremos tocando es el altar de bronce o el altar del holocausto, y posiblemente tocaremos también la fuente de bronce. Así que bendiciones para ustedes. Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde. Esta semana que se acerca, que Dios les proteja, que todo les vaya bien. Nos veremos entonces en el próximo video. Bye.